Noches con todos los hermanos de la orden. Un gusto poder compartir con ustedes estas pequeñas pinceladas respecto de lo que es la justicia. Cada uno pues tiene un concepto de justicia, pero creo yo que vamos a empezar por el principio, como todas las cosas, y de ahí vamos a ir dando ciertos saltos de conceptos respecto a la justicia y al final pues hacer una valoración de qué es lo que nosotros deberíamos entender ya en lo que respecta a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero determinando cuál es el concepto que nosotros tenemos como justicia. Y realmente nosotros tenemos concepciones ya están dadas por ciertos niveles. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española determina que es un principio moral, ¿verdad? Que nos lleva pues a determinar que una persona tiene que vivir o debe vivir honestamente. En cuanto a aspectos ya de otras índoles como religioso, el cristianismo pues determina que la justicia forma parte de las 4 virtudes cardinales, siendo estas pues la prudencia, la fortaleza y la templanza, también como complemento. Y también nos lleva pues a otro tipo de virtudes como las teologales, que tienen relación pues con la fe, con la caridad, con la esperanza, cuya relación directa es pues con Dios, ¿no? ¿Verdad? Con nuestro creador. Ya en el siglo III, el filósofo y político romano, Ulpiano, nos dio un concepto de justicia, determinada pues que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Particularmente pues yo comulgo mucho con este concepto y ya vamos a ver por qué lo voy a desarrollar. Pero esta palabra justicia pues tiene un antecedente, como la mayoría de las palabras, viene del latín, que significa justo, viene del vocablo ius, también se lo puede escribir con J, y significa lo justo, la justicia básicamente. Pero ¿qué nosotros debemos entender entonces por justicia? Vamos a partir entonces de una idea que es un concepto universal que rige principalmente sobre la aplicación del derecho. ¿Para qué? Para que se actúe con la verdad, dándole a cada uno lo que le corresponde. Otro de los objetos que nos atiende es que la justicia conforma un conjunto de valores sobre los cuales se basa una sociedad y se basa el Estado. Parte de ello, pues, por ejemplo, tiene que ver con aquella filosofía que nos trajo Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, ¿verdad? Un parte de lo que el ser humano da, qué cosa da el ser humano. Pero bueno, en tal caso se basa en estos valores esenciales para el convivir, para el desarrollo en sociedad y la relación que tenemos con el Estado. Y obviamente, pues estos valores responden al respeto, responden a una idea de equidad, a una idea de igualdad, a una idea de libertad. Ahora, todo ello, pues, dentro de una medida. Por ejemplo, si hablamos de libertad, es un bien jurídico precautelado por el derecho, pero no es absoluto. Entonces, en estos momentos que atravesamos una pandemia, esta libertad pues obviamente puede ser coartada, ¿verdad? Y directrices, disposiciones de gobierno, de autoridad competente, por ejemplo, determinan que hay una limitación en cuanto a ciertas libertades. Por ejemplo, el derecho a transitar libremente, el derecho a reunirme de forma pacífica con otras personas. Pero el Estado como tal, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, en una justa medida, en la situación que vivimos, establece que es necesario coartar ciertas libertades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos precautelar un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La vida y la salud de las personas. Entonces, es justo que se puedan limitar esos derechos a efecto de poder contraer el virus, que se pueda propagar y que se genere mayor daño o perjuicio o inestabilidad en la sociedad. Entonces vamos viendo que estos conceptos no son absolutos. La igualdad, pues del mismo modo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer realidad esto de la igualdad? Más allá de lo filosófico que a lo que nos atiende, todos somos iguales, sí, ¿verdad?
pero iguales en derechos, en capacidades, pero cuando hablamos de igualdad, la igualdad se va a traducir efectivamente en oportunidades iguales y en condiciones iguales, en circunstancias iguales, ¿verdad? Pero bueno, en tal caso, esta justicia, pues en sentido formal, se refiere a normas, normas codificadas en el Estado a través de ciertos organismos que son los competentes para poder distribuir, para hacer cumplir las normas, que sean sancionadas y que puedan pues tener una capacidad de ejecución. No se cumple una norma, pues bueno, tengo la capacidad para hacerla ejecutar. Obviamente estamos hablando principalmente de normas de índole jurídico. Existen otro tipo de normas que tienen otra forma de cómo hacérselas valer o hacérselas reconocer de una u otra manera. Ya el tratadista Eduardo Couture habló sobre el decálogo, en este caso el decálogo del abogado, y trata sobre la justicia. Y en uno de sus parágrafos habla sobre la lucha y dice que cuando te encuentres en una disyuntiva de si tengo que luchar ante defender el derecho o ante defender la justicia, pues tendré yo que inclinarme a la justicia, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el bien mayor jurídico, el bien jurídico mayormente protegido. Pero obviamente siempre está la premisa de luchar por el derecho. Y obviamente si luchamos por el derecho estamos haciendo justicia. Pero si ya entramos en una situación de una disyuntiva, pues tendré que yo a luchar por la justicia, ¿no? ¿Verdad? Porque es el bien mayor que toda sociedad pretende y aspira que se respete. Y de ello devienen entonces varios conceptos de justicia. Tenemos una justicia distributiva que tiende a que se reparta o a que haya una distribución igualitaria de los recursos económicos y productivos, ¿verdad? Un poco lo que nos trae el filósofo Aristóteles. Existe también pues, una justicia restaurativa que tiene que ver, por ejemplo, en asuntos penales con la víctima del delito, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué forma nosotros vamos a poder restaurar a un estado anterior lo que le sucedió a esta persona, ¿verdad? Entonces, hablamos del concepto de reparación integral. Ya varias legislaciones han tratado, por ejemplo, sobre la reparación integral. Una persona que fue violada, una persona que sufrió un agravio, sufrió un robo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué manera podemos, y la justicia como tal, hay legislaciones, por ejemplo, en el Ecuador determina que un juez no puede dictar sentencias si no se determina claramente de qué manera se va a ejercer esa reparación integral. ¿Cómo puedo yo compensar a la persona que fue objeto de una violación, que sufrió un agravio, ¿verdad? Entonces esa justicia o esa reparación integral tiene que ver, por ejemplo, con unas disculpas públicas, ¿verdad? Sea de manera verbal o sea de manera escrita publicada en un anuncio de periódico. Puede ser, por ejemplo, con una retribución económica, ¿verdad? Puede ser de algún otro tipo. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de justicia restaurativa estamos hablando de dinero, no necesariamente. Cuando hablamos de otro tipo de justicia como procesal, que tiene relación con un ámbito jurídico, un ámbito judicial, en el ámbito administrativo también existen decisiones a cargo de una autoridad competente. Estamos hablando de una justicia en el ámbito procesal. ¿Fue justa la actuación del juez o no fue justa la actuación del juez? ¿Garantizó o no los derechos procesales de cada una de las partes? Derecho a ser interrogado con un abogado de confianza, derecho a ser notificado de una diligencia de manera oportuna, derecho, por ejemplo, a exponer sus argumentos y contradecir los argumentos de la otra parte. Si eso no se respeta, entonces no habrá una justicia en el ámbito procesal. Justicia retributiva también pues atañe a aquello que cometieron un delito contra mi persona, bueno, vamos a poder ejercer alguna acción en contra de esa persona que cometió ese daño. Pero bueno, otro de los conceptos que nos trae la justicia como tal es, por ejemplo, la justicia social. No se sabe exactamente pues desde qué fecha o desde cuándo tiene origen este concepto de justicia social, pero sí se tiene una idea de que comenzó a implementarse a inicios del siglo XVIII en Europa. Y se refiere pues a normas que tienen que ver con
mantener un orden social, de qué manera la sociedad va a estructurarse, de qué manera el Estado cumple con sus obligaciones y los ciudadanos, la sociedad como tal, pues es copartícipe en el mantenimiento de ese orden social. De ello deviene, por ejemplo, derechos sociales, verbigracia, la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social que obliga al Estado, por ejemplo, a adoptar mecanismos para que las personas puedan atenderse en centros de salud, ¿verdad? Las personas puedan acceder a medicina, las personas que han sido afiliadas a un instituto de seguridad puedan recibir una jubilación, por ejemplo, o pueden recibir una compensación por algún deterioro en su salud, ¿verdad? Sea fortuito o sea ya producto del devenir del tiempo. Otro de los derechos sociales que surgen a raíz de esta justicia social, por ejemplo, son los derechos laborales. Aquellas conquistas que se dieron en los siglos XVIII y XIX, pues bueno, se traducen en derechos laborales. Entonces ahora necesitamos pues un mínimo de salario, de remuneración que se paga a los trabajadores. Hay derechos como por ejemplo el derecho a tener un tiempo prudencial de vacación, entre otras garantías típicas del derecho laboral. El derecho migratorio también forma parte de esta justicia social, que son normas que tienen que ver con ciertas facilidades, ciertas prerrogativas que tienen los migrantes respecto a su situación como tal, ¿verdad? Otro de los aspectos que nos incumbe, por ejemplo, es el tema de la justicia divina, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con el ideal, con un aspecto religioso y el cumplimiento de ciertos cánones, de ciertas reglas, de ciertas doctrinas a las que Dios nosotros nos merecemos, ¿verdad? Entonces, cada religión pues tendrá sus propios conceptos de qué es lo que es justo o qué es lo que hay que cumplir según tal o cual profesión de fe, ¿verdad? Para algunos pues hay que pagar un valor mensual, un diezmo, para otros pues hay que ir a una peregrinación al menos una vez en la vida a cierto lugar, pero eso forma parte de los propios cánones de aquella justicia divina, y si no cumplo esos cánones pues obviamente podría caer en desgracia en un momento dado, ¿verdad? Pero este ideal, este concepto de justicia ha ido cambiando en el tiempo y en el espacio. En el hinduismo, por ejemplo, pues esta justicia divina estaba asociada con el concepto del karma, ¿verdad? Aquella ley que es ejecutada pues por cada uno, y según sus acciones hay una consecuencia. Cada acción es se defendía por sí sola y se lo juzgaba, por decirlo de una manera, en virtud de su oratoria, en virtud de lo que pudiese alegar la... En Mesopotamia, por ejemplo, pues existían ya hubo un avance y existían ya los tribunales de primera instancia, Tribunal Superior de los Jueces del Rey, y por último estaba la última instancia, que era el rey mismo. Ante una apelación, yo podía acudir, pues, en último momento, para evitar una desgracia mayor, ser sancionado con la muerte o algún otro tipo de mecanismo reparatorio, tenía que yo acudir ante el rey mismo. Era la forma en cómo se expresaba esta justicia. Ya se llegaron a concepciones posteriores en la que existió, por ejemplo, la ley del talión. La ley del talión, que fue considerado, por ejemplo, por Aristóteles como fuera de la categoría de justicia o de variaciones de la justicia o de matices de la justicia. ¿Por qué? Porque se la consideró más como una venganza privada. No se la consideró como una forma de justicia el hecho de que ojo por ojo y diente por... Entonces estaba hablando que los aztecas, ahora sí,
Estaba hablando entonces que para los aztecas, pues el hecho de ganar una batalla, el enemigo, pues era justo convertirlos en esclavos. Para los romanos, por ejemplo, pues el hecho de a una mujer esclava, su hijo, la prole, pues también eran esclavos, ¿verdad? En este caso, pues la mujer estaba sometida a tutela perpetua, estaba sometida a la tutela del pater familias, y cuando se casaba estaba sometida a la tutela del marido. Y si el marido moría, llegaba a fallecer, pues regresaba a la tutela del padre. Por eso se decía que estaba sometida a tutela perpetua. Y así como muchas otras cosas, los esclavos, pues, a más de no tener derechos, estaban al vaivén de lo que el amo, en este caso el romano, determinaba. Pero bueno, en tal caso eso era lo que se conceptuaba como justicia en la antigua Roma. En el antiguo Egipto tenemos el concepto del Ma'at, que era básicamente pues el orden cósmico que hacía posible la vida. Y quien encarnaba ese Ma'at era básicamente pues el faraón, ¿verdad? El faraón estaba encarnado de esta justicia divina, de este orden cósmico que en este caso los dioses pues le otorgaban, y él era el intérprete y podía obviamente pues dirigir y hacer justicia y decidir sobre esto. Hay unos casos memorables que nos recoge la historia sobre formas de cómo se hizo justicia en la Edad Media. Por ejemplo, tenemos el caso de Rosé de Savage. Rosé de Savage era una mujer en 1820, fue secuestrada y la denuncia y consigue que alguien la escuche, es procesada, el violador, quien lo trajo, también es procesado, pues obviamente, pues él desconoció el hecho, pues lo negó totalmente, y Rosé de Savage fue condenada, ¿por qué? Porque se hizo justicia, porque no hubo forma de cómo sancionar al supuesto agresor en ese momento, porque no se determinó exactamente la fecha en que fue violada. Miren ustedes, ¿no? Lo importante en una violación es la fecha en que fue violada y no el acto mismo como tal. Entonces, un concepto de justicia fue ese, ¿no? ¿Verdad? Se hizo justicia ¿cómo? Condenando a la persona que había sido víctima. ¿Por qué? Porque no justificó cuándo fue la fecha de ese acto. Otro de los casos que nos trae la historia, por ejemplo, de una justicia, podemos decir una justicia divina, una justicia especial, es el hecho del juzgamiento del cadáver, ¿verdad? El concilio cadavérico, en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en enero de 897, se celebró este juicio macabro. El Papa Formoso, que ya había fallecido hace algún tiempo, unos meses atrás, fue exhumado y colocado en una silla del tribunal para que compareciera ante la ley de la iglesia. ¿Por qué? Porque había cometido algunos desafueros. Y el Papa Esteban VI, que era el que reinaba, lo vistió pues de todas las ornamentas papales para que pueda esta persona ser juzgada, ¿verdad? Pero fue encontrada culpable y se hizo justicia por los perjurios, por las normas eclesiásticas que había transgredido, y la forma en cómo se hizo justicia es despojándolo de sus ornamentas y que su cuerpo fuera entregado para que desapareciera de la faz de la tierra, fuera arrojado al río Tíber para que se haga justicia, ¿verdad? Entonces, una de las formas delirantes de cómo se actuaba en aquella época. Otro de los ejemplos que tenemos también es la muerte de los leprosos, la matanza de los leprosos. En Francia, al sur de Francia, pues se propagó un rumor en 1321 de que los enfermos de lepra planeaban infectar los pozos de agua a fin de propagar esta grave enfermedad, incurable, ¿verdad? Entonces se tomó pues como medida justa, como medida de salvación y de rechazo, el acusarlos de traición.
y obviamente pues estos leprosos pues fueron dados a la muerte, ¿verdad? Fueron sacrificados. Obviamente pues era la voz del pueblo, la voz de Dios, como se decía, pues, y fueron efectivamente condenados a morir. Pero volvemos a la pregunta principal, o la pregunta inicial. ¿Quién hace justicia? ¿Cómo se imparte justicia? Desde un concepto general podemos hablar que la justicia pues es aquella interpretación que hacen los jueces de los hechos y determinan un veredicto, ¿verdad? Los jueces o los tribunales como tal, los tribunales de alzada. Entonces, se imparte justicia por parte de los órganos de administración de justicia. No obstante de que hay otros órganos administrativos que también imparten justicia. Por ejemplo, cuando yo pido una concesión minera, cumplo con todos los requisitos de ley, se ha hecho justicia porque se me concedió la concesión minera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el ámbito administrativo podemos darle también una interpretación de que al cumplir con la norma y con todos los requisitos de ley, pues obviamente lo justo, lo necesario, es de que se me otorgue lo que yo he pedido, porque he cumplido con todo el procedimiento de ley. Ahora, lo que tiene que ver con la justicia en la orden, pues es de trascendental importancia, ya que esto tiene que ver con las virtudes, un poco lo que ya habíamos hablado al principio, aquellas virtudes de la templanza, aquellas virtudes de la justicia como tal, que es lo que todo maestro masón pues debe ser puro, debe ser justo, debe ser equitativo, debe ser libre, y eso va a ir formando parte de toda su formación en la vida masónica, ¿verdad? Es algo transversal, ¿verdad? Y ocurre desde el inicio. Entonces, aquella justicia masónica, aquel ideal de justicia, lo vamos a llevar desde el principio. Por ejemplo, aquel ideal o aquel imagen, mejor dicho, de justicia la tenemos principalmente del rey Salomón, quien se destacó pues por la sabiduría, por la forma de impartir justicia y fue pues reconocido como un rey justo. Vale recalcar entonces, o vale recordar aquel pasaje de que dos mujeres reclamaban ser la madre de un niño y reclamaban cada uno que es mi hijo o es mi hijo. Se lo llevaron al rey y el rey no tuvo más que resolver, ahora se lo dice de forma salomónica, en que el niño sea dividido en dos y entregado a cada persona, ¿verdad? Y obviamente, pues con la sapiencia del rey Salomón, sabía que la verdadera madre era la que iba a impedir que se cometa un daño contra la criatura y lo iba a dejar. Y en efecto, pues una de las dos mujeres fue la que dijo, no, que se lo quede ella, que se lo lleve, no hay problema. Obviamente ya sabía Salomón, pues, quién era la verdadera madre, ¿verdad? No iba a permitir ninguna afrenta, ningún daño hacia el menor. ¿Qué más? La justicia pues tiene que ver un poco con la equidad, con esa equidad natural que no tiene a veces relación o no se compadece con la legislación de nuestros países, ¿verdad? Aquellos padres de la patria que dictan las normas, dictan las leyes, pues no necesariamente están investidos de este ideal de justicia, pero la libertad, la igualdad, aquella tolerancia que nosotros debemos tener y la fraternidad, pues van a ser uno de los aditamentos de cómo nosotros vamos a poder de una u otra manera hacer justicia, o al menos con este ideal de justicia, poder nosotros trascender dentro de nuestra propia sociedad interna y fuera de nuestros, de nuestros pilares. En cuanto a los antiguos linderos, también tenemos una identificación de justicia, tenemos una revelación, ¿verdad? El lindero 17 obliga a todo masón, por ejemplo, a estar sujetos a las leyes y a los reglamentos de la logia de su jurisdicción. Y eso también tiene que ver con la justicia, los antiguos linderos que nos rigen. Y antes de ello, por ejemplo, en las constituciones de Anderson, ya se determinaba, por ejemplo, que existía un camino, existía un código de conducta, una forma de cómo manejarse, y el hermano que no era efectivamente ajustado a aquellos cánones que se necesitaban dentro de la orden, pues
tenía que necesariamente inclinarse ante el juicio masónico y la decisión de la logia. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Continúe, hermano. Al final las preguntas. Perdón, ya. Entonces, este ideal de justicia también nos lleva al hecho de que no podemos nosotros llevar los asuntos internos a una jurisdicción ordinaria o profana, ¿verdad? Salvo que sea algo muy, pero muy grave, como para que se dé la anuencia y que pueda eso tramitarse en la justicia ordinaria. Si no, pues nosotros lo haremos valer directamente en nuestra propia orden. Pero ya desde el grado 1, del grado de aprendiz, ya nosotros vamos inculcando al profano, al neófito, en este ideal de justicia. Lo adentramos en la verdad, lo adentramos a descubrir otros valores, a descubrir una nueva realidad, a lo que es el concepto de belleza, a lo que vendría a ser la bondad y el amor, ¿no? ¿Verdad? Por ello se dice pues, que vamos un poco puliendo esa piedra bruta que todos tenemos, ¿verdad? Y eso es imperecedero, eso no termina nunca, por decirlo de una manera. ¿Y por qué razón digo que eso va trascendiendo a medida que cada hermano va avanzando en su desarrollo, en su formación? La joya del grado 5, por ejemplo, tenemos una imprecación y no olvidarse jamás de la justicia, ¿verdad? Parte de ello tiene que ver con nuestros ideales. Por ejemplo, en el grado 6 también habla sobre el hecho de buscar sin remedio una mejor administración de justicia y crear leyes más equitativas. Obviamente, pues ya en un grado avanzado podemos nosotros tener ya una concepción un poco más elevada de lo que debería ser y cómo podemos contribuir. Pero en el campo de la aplicación de la justicia masónica, básicamente se trata de una justicia disciplinaria. Ya vamos a ver por qué razón se trata de una justicia disciplinaria, porque no tiene razón de ser el hecho de aplicar una norma jurídica en particular. Entonces, una de las características de la justicia masónica es el hecho primero de que es una prerrogativa de una gran logia, ¿verdad? Solamente ellos tienen la capacidad para iniciar un juicio masónico y resolver. Segundo, la conducta de los masones es lo que va a ser observado y va a ser juzgado dentro de otros cánones no esencialmente jurídicos, sino con una ética y con un amor fraternal. Tercero, las resoluciones que se adoptan tienen que ver con la actuación de aquel hermano, la valoración de cómo fue su actuación según los cánones internos, ¿verdad? Según las propias directrices de la orden y las exigencias para cada uno de sus miembros. Y esta justicia básicamente pues no requiere conocimientos expeditos, conocimientos especiales sobre asuntos jurídicos, a tal punto que no se necesita ser abogado de profesión, ducho en la materia jurídica, para ser miembro de un tribunal de justicia, sino que será pues el hermano con mayor sapiencia, el hermano que haya avanzado en sus conocimientos, que haya avanzado en sus grados, que pueda tener una concepción más elevada de lo que es justo en la medida de lo que nuestra orden requiere de cada uno de nosotros. Pero el valor que nosotros le damos a la justicia tiene que ver con un principio moral de que cada persona decide cómo desea vivir, cómo quiere vivir, cómo le corresponda, y esta justicia siempre tiene que ver con el bien propio y con el bien de la sociedad. Un poco lo que nos decía, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Nos hablaba que la persona, el ciudadano, deja sus libertades individuales, se las entrega al Estado, se las entrega a la sociedad y la sociedad le revierte esos derechos en cierta seguridad, ¿verdad? Entonces, obviamente el Estado, que es el gran dador de bondades, que es el Estado quien otorga beneficios sociales, ayudas sociales, porque es su labor. El Estado no genera riqueza. La riqueza la generan los particulares, pero el Estado tiene la obligación de prestar ayuda social. Entonces, tiene un presupuesto para la salud,
tiene un presupuesto para educación, tiene un presupuesto o tiene obligaciones de, por ejemplo, dotar de vías de acceso a las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función social que el hombre, según Juan Jacobo Rousseau, dice, yo dejo parte de mis libertades, ahora voy a vivir en sociedad, pero tengo que restringirme. Obviamente, no puedo seguir yo haciendo lo que yo quiera, porque voy a vivir ahora dentro de un orden, dentro de un marco que me permite la ley. Y la ley obviamente me va a garantizar ciertos derechos o ciertas libertades. ¿Para qué? Para asegurar que esa convivencia en sociedad sea más armónica. Ese es el objetivo final. Traigo a colación, por ejemplo, las palabras de nuestro hermano George Washington cuando dijo que la política, cuando ingresa por la puerta, pues la justicia salta por la ventana. Y un poco aquello de que quien se presume que es inocente va a seguir siendo inocente hasta que se demuestre fehacientemente lo contrario. Y toda aquella persona pues que alardee, como dice él, según la concepción, según el desarrollo de la frase célebre, no puede pues caer en un favoritismo, no puede caer en persecuciones, no puede caer en amallar ciertas cosas, ni tampoco difamar, porque eso implicaría una especie de discriminación. Y esa discriminación, pues obviamente ya está fuera de los cánones de lo que pues, se puede considerar justo. Formas de actuar en justicia o ser justos en la forma de actuar, por ejemplo, tenemos en el hogar, conforme a las tareas domésticas, compartirlas con la persona con la que uno habita, otorgarle ciertas tareas o proyectos en virtud de la edad de los hijos. Entonces, tiene un matiz también esta justicia de formas de cómo actuar. En nuestra comunidad, pues de igual forma, vivimos en comunidad y tratamos de poder conservarnos, de poder ayudarnos, de podernos auxiliar mutuamente y de conocer qué pasa con el vecino y poder brindarle en un momento una mano, ¿no? ¿Verdad? Una mano de ayuda. Lo mismo en el trabajo, en el empleo. En un momento dado, pues tiene una persona un ámbito de nivel jerárquico o una posición en la cual tiene liderados, tiene personas a su cargo, pues habrá que ser justo en la medida en que esa persona, por ejemplo, exija que esas personas cumplan los liderados, los trabajadores, los subalternos cumplan con su labor y obviamente también deberá el supervisado pues cumplir con aquellas labores que le corresponden porque es lo que se aspira y se desea dentro de un ámbito laboral, ¿verdad? Ahora, ¿cómo practicar esa justicia? Bueno, vamos a poder practicar esa justicia en parte si, por ejemplo, evitamos vivir juzgando a los demás, vivir juzgando a cada persona, vivir juzgando cada situación que se nos pase por enfrente, sin conocer exactamente qué fue lo que provocó esa situación, qué fue lo que provocó la forma de actuar de una persona o de un hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo una injusticia sin conocer los hechos. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser ecuánimes, ser justos o tener una justa medida de una evaluación hacia una persona en particular? Joseph Ford Newton nos dijo que esta institución, más allá de ser una tradición, más allá de ser una sociedad en la masonería, pues forma parte de una vida divina sobre la tierra, es lo que nos exponía. El general de Montesquieu, el barón de Montesquieu, pues también nos trae otro concepto de justicia que dice que no hay tiranía más cruel que la que se logre perpetrar bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia, ¿no? ¿Verdad? Sentencias lapidarias respecto a aquellos conceptos que no son realmente, o mejor son lo opuesto a lo que vendría a ser una justicia. Finalmente, parte de aquellas virtudes cardinales, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y aquellas virtudes teologales para aquellas personas religiosas, como la fe, la esperanza y la caridad, son aquellas que van a permitir crear un concepto mayor. Son aquellas que van a permitir crear
en la persona un mejor ideal de cómo se pudiese hacer justicia. Entonces, si recapitulamos un poco y escuchamos las palabras de Ulpiano, que dice que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, estamos hablando de un aspecto enteramente subjetivo. Subjetivo porque cada uno tiene su propio ideal de justicia, cada uno tiene sus propias vivencias, su propio desarrollo, su propia forma de cómo conceptualizar una justicia. Entonces, si ha sido una persona oprimida, si ha sido una persona que ha vivido en opulencia, si ha sido una persona que ha tenido necesidades, va a tener sus propias concepciones de justicia, pero lo que tiene que ver con el ámbito nuestro, básicamente tendrá una estrecha relación con aquello que tiene que ver con el desarrollo de estas cualidades, de la práctica de estas cualidades que permitirán tener pues un mejor concepto de lo que pudiésemos nosotros considerar como justicia. Entonces, dependerá del desarrollo de cada uno, dependerá de las cualidades que uno pueda desarrollar, que uno pueda impulsar, que uno pueda mejorar y harán a una persona más, la harán más ducha en una materia, por decirlo de una manera, y eso me trae, por ejemplo, a colación, alguna vez escuché que una piedra no se puede hacer más piedra, pero un humano sí se puede hacer más humano. ¿Y de qué manera un humano se hace más humano? Con la práctica de ciertas virtudes, ¿no verdad? Y en lo que atañe pues a nuestra orden, pues obviamente estamos siempre puliendo aquella piedra bruta, ¿no verdad? Y en la medida en que nosotros podamos pulirla cada día más, pues tendremos nuevas concepciones de lo que es justo y necesario para nosotros mismos. Creo haber disipado algunas inquietudes, haber podido ampliar ciertos conceptos y haber contribuido pues, positivamente con esta jornada de formación, de capacitación. Quedo a vuestras órdenes en tal caso, queridos hermanos, para cualquier inquietud que deseen o algún comentario al respecto. Muchas gracias.